La evolución del arte. El arte es una forma de expresión que cambia con el tiempo y con la historia, en la que pertenece y representa. Sus orígenes del arte estuvo ligado, ¿no?, a la magia, como forma vincular a los integrantes, ¿no?, de las tribus, al tiempo que ellos se vinculaban con el cosmos. Los primeros artistas fueron los chamanes. Bien, la actividad propuesta en el foro número 1, como alumna, ¿no?, del profesorado de historia, bueno, hice acá el cuadro comparativo del arte prehistórico, el mesopotámico, el clásico y el medieval. El arte prehistórico lo podemos situar entre 40.000 al 3.000 a.C., donde ocurren las primeras manifestaciones de la cultura material, o aquellos registros de pintura en las cavernas, por ejemplo, principalmente donde se dan cuenta las primeras obras artísticas manifestadas por el Homo sapiens en el Paleolítico superior. Bueno, dentro de este periodo, que es como prehistórico, que está dividido en tres periodos: el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico, en la que coincide, ¿no?, con el cuarto milenio antes de Cristo. Las características de este arte prehistórico son los primeros registros, la cultura material, la obra artística. eh, Se encuentran estos registros en el sur de Francia, en la cordillera Cantábrica en España. Por eso a esta pintura se la denomina como pintura franco-cantábrica. Son obras de grandes proporciones, en la que ellos usaban las técnicas, ¿no?, utilizaban las rocas que extraían de las cuevas. Ellos utilizaban, ¿no?, las rocas de las cuevas, en la que daban, ¿no?, una sensación más de volumen, de realismo, ¿no?, a las figuras que ellos iban registrando. En, en este caso había ausencia, ¿no?, de figuras humanas, porque el registro que ellos realizaban, ¿no?, era principalmente con animales, sobre todo bisontes, caballos, porque en esta primera etapa del arte prehistórico se denomina mágico religioso. Bueno, los principales lugares que se encontraron este tipo de manifestaciones eh, fueron, ¿no?, en España, donde se encuentra, ¿no?, la cueva de Altamira, eh, donde ahí están las figuras manifestadas, ¿no?, con forma, ¿no?, de bisontes, caballos. Eh, También hay ciertos símbolos abstractos donde se podría observar también las parejas de animales, al cual se denota, ¿no?, un sexo. Y en esta cueva también había manifestaciones, también se ubicaban en Valencia. El arte mesopotámico lo ubicamos temporalmente entre 3.000 al 1000 a.C. Se desarrolla entre la zona de los ríos Tigris y Éufrates, donde se van a suceder diferentes culturas, como la cultura sumeria, los acadios, asirios y persas, que absorben toda la cultura mesopotámica. Y bueno, que también hay particularidades, ¿no?, de esta cultura, de las Arquimedias, pero que saben absorber, ¿no?, la característica de la cultura mesopotámica. En el caso se destacan los sigurá. En este caso las principales manifestaciones de las civilizaciones mesopotámicas de arquitectura civil fueron los templos, el palacio, las murallas. Bien, ellos utilizaban el adobe de ladrillo crudo en la parte exterior,
y en el interior utilizaban el ladrillo cocido. En la escultura mesopotámica tenemos la escultura, ¿no?, de bulto redondo, que se trata, ¿no?, de aquella estructura en la que es posible poder visibilizarla desde 3 dimensiones, como en el caso de la escultura de Budea de Lagash, que estaban hechas de piedra, y el metal también se utilizó para poder erigir este tipo, ¿no?, de estructura, que en principio tenían un carácter emotivo, que se trataba de escultura que se entregaban con el fin a los templos para poder denotar una actitud, ¿no?, de devoción hacia el Dios. Bien, después tenemos la escultura de historia relieve, las estructuras colosales que se encontraban, ¿no?, en la entrada de los palacios y que tenían terminaciones de figura de animal y la cabeza en base a configuraciones humanas. El arte clásico lo podemos situar temporalmente entre 1000 a.C. y 300 después de Cristo. Bueno, sabemos que también hay un consenso alrededor de que la Edad Antigua se acaba cuando acontece lo que se viene la invasión de los bárbaros en el 476, lo que eso da lugar justamente a la caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, sin embargo, a partir de 300 después de Cristo, cabe no mencionar que empieza a emerger justamente las primeras características, lo que se va a denominar, ¿no?, el arte paleocristiano. Así que en términos artísticos se pueden empezar a rastrear algunas características que van a ser definitivas luego durante la Edad Media y que va a tener una fuerte influencia sobre el arte gótico y el arte románico. El arte griego, en Grecia, se va a desarrollar las principales manifestaciones artísticas que van a marcar justamente y van a delinear lo que conocemos como la cultura occidental, donde se va a destacar, ¿no?, la cultura minoica, micénica, cuando los griegos invaden toda la zona donde se habían asentado estas culturas. No se produce en sí una destrucción total, sino que hay una fuerte herencia de esta cultura que va a ser definitiva, sobre todo en las primeras etapas, lo que corresponde con la etapa arcaica, que justamente va a definir una fuerte herencia de esta cultura precedente. En lo que respecta a la arquitectura, se destacan los templos, donde se sucedieron 3 órdenes constructivos: el dórico, el jónico, el corintio. Con respecto a las esculturas, predominó la representación del cuerpo humano, que va evolucionando de forma rígida, esquemática, pasando por el naturalismo del periodo clásico, con la obra de Mirón, de Fidias, Policleto, hasta, ¿no?, el recargamiento de este periodo posterior, ¿no?, al helenístico. El arte medieval, nos situamos, ¿no?, en el siglo V al XV, se va a dar, ¿no?, en Europa, en Medio Oriente, sobre todo también en la parte del norte de África. En lo que respecta al arte medieval, va a haber también un proceso evolutivo que va a ir en paralelo con la vida cristiana. Una vez reconocida la religión cristiana de forma oficial, los cristianos van a buscar diferenciar sus lugares de culto de los templos politeístas. El claro ejemplo es la Basílica Romana, que era un edificio destinado a la administración de justicia y se componía, ¿no?, de un espacio rectangular que estaba dividido en 3 naves, la central más alta que las laterales, y bueno, también permitía abrir ventanas para tener una mejor iluminación. El arte cristiano
utilizaba, ¿no?, técnicas como ser, ¿no?, la iconografía, que desarrollaban en base a la escultura, la pintura, el mosaico. Bien, dentro del arte medieval también encontramos el arte islámico, eh, que son toda aquella manifestación artística desarrollada, ¿no?, con la religión musulmana, que surge, ¿no?, en el año 622 en la península arábiga, y bueno, que el Corán era el fundamento de la religión, y por lo tanto era su arte. Gran importancia van a tener en este arte las manifestaciones decorativas o santuarias, no solo no como decoración de la arquitectura, sino también como objetos personales, como ser el caso de la cerámica. Y bueno, y sin lugar a duda, la mezquita es la piedra angular, ¿no?, del arte islámico.